bien, para empezar entonces la audiencia de primera declaración, ¿sí me escuchan los de atrás o no? Bueno, sí. ¿Sí me escuchan o no me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. No. Bien. Entonces, vamos a hablar de la audiencia de primera declaración. Hay que tomar en consideración entonces que para que a una persona le resuelva su cuestión jurídica en una audiencia de primera declaración tiene que pasar dos cosas. Primero, la responsabilidad de comisión de un delito, la responsabilidad de comisión jurídica. Entonces hay que partir de dos cosas. Primero, si hay flagrancia, ¿verdad? Es flagrancia, no flagrancia, es flagrancia que la persona la factura inmediatamente que consuma el hecho punible o por vestigio o rastros de hecho punible, lo que le llamamos cuasi flagrancia. Y la otra es que hay una investigación del Ministerio Público, y en esa investigación del Ministerio Público en una audiencia unilateral solicitan al juez citar a una persona de primera declaración o solicitan al juez que quiere orden de aprehensión en contra de la persona. Entonces, bajo que puede ser entonces citado, citación o aprehensión. Entonces, para nosotros tres parámetros se da una audiencia de primera declaración. Acá una compañera estaba haciendo algunas preguntas hace un momento sobre la primera declaración. Entonces, para que entendamos bien esta parte, la audiencia de primera declaración, les dije yo, tiene tres momentos. Primero, el juez verifica la comparecencia de las partes, eso lo hace el juez. Verifica la comparecencia de las partes. ¿Cómo es que hace eso? Les decía yo, les hacía, bueno, tengan todos los números de la tarde, siendo en este momento las 17 horas con 58 minutos. Constituyó ser la instalación del juzgado del primer proceso penal, la actividad y sus condiciones de la seguridad penal. Buscamos los grupos de la audiencia de primera declaración sobre la carpeta de justicia que se llama 2070 y 2025 y 2025. Comparece las partes. Por parte del Ministerio Público está presente la autoridad fiscal, fulano de tal. Presente. Entonces él, pues obviamente, pregunta a los jueces, buenas tardes, señala el lugar para recibir notificaciones, tercero electrónico tal y tal. Comparece el querellante, el señor fulano de tal, muchas gracias, señor juez, por poder con mi calidad de carácter de manera profesional. Dice. Comparece el sindicado, señor fulano de tal, presente, señor juez, y bien auxiliado con la defensa técnica, el abogado, está muy interesado en el señor juez, comparece su calidad de abogado. Solo es una verificación de las partes. Entonces, después de verificar eso, el juez le advierte al sindicado, le da las advertencias preliminares de la audiencia, le explica en palabras sencillas qué es lo que va a pasar en la audiencia. Obviamente, señor fundamental, en un momento escuchará usted que el Ministerio Público le hará saber cómo vincular derechos de seguro, posteriormente el Ministerio Público le hará un requerimiento, como considera que debe ser la justificación jurídica, la misma oportunidad de que el querellante y la desempeño. De lo que pueda presentar los objetos principales, los procesales, pero principalmente de los medios de comisión se tomará la decisión de cómo debe ser el proceso. Puede usted la presunción de inocencia, que según su derecho será ese modo vincular del hecho de descubrir, contar con un abogado confiable, por lo cual, en este momento, lo va a requerir que nos vamos a dejar por ahora su nombre completo, su edad, su nacionalidad, su estado civil, a qué se dedica, si tiene ingresos, si tiene familia, cuántos hijos tiene, cuántas personas dependen de él. ¿Dónde está todo eso? ¿Está en el artículo? 81, 82. Ahí está el desarrollo de la audiencia de primera declaración. O sea, si quieren agarrar un chivo de esto, ahí en el 81 y 82 está el desarrollo de la audiencia de primera declaración. Posteriormente a la verificación, a la
hacer estas advertencias preliminares, le cede el uso de la palabra al Ministerio Público. ¿Sí? Le cede el uso de la palabra al Ministerio Público. Le va a hacer el Ministerio Público, le va a intimar MP, intima. Muy bien, ¿qué es intimar? El Ministerio Público le dice, por ustedes, señor jurado, no está, aquí está tal hora, eso tal y cosa. Tengo que demorar con el artículo tal del Código Penal, se identifica como el derecho de ellos. Y cuento con los siguientes medios de convicción, que explica cuáles son los medios de convicción. Ya. Posteriormente a esto, entonces se le pregunta si desea declarar. ¿Sí? Entonces, señor jurado, ¿entendió lo que le acaba de decir el Ministerio Público? Sí. Y dice, no, mira, no entendí, bueno, entonces abogado, explíquele con palabras sencillas qué es lo que le acaba de decir el Ministerio Público. Y le da un tiempo preciso que el abogado le explique qué es lo que acaba de imputar el Ministerio Público. Entonces, después de esto, ya viene lo dinámico de la audiencia, porque acá le pregunta si quiere declarar. Aquí puede ser que sí declare, o puede ser que no declare. Si sí declara, le habilita para que el Ministerio Público lo puede interrogar. También la defensa lo puede saber, también el derecho lo puede interrogar. Después, ¿y sobre qué lo va a interrogar? Lo voy a interrogar sobre lo que acaba de declarar. Por eso es que hay que tener mucha precaución y estar atentos porque hay preguntas que son capciosas, que son ambiguas, que entonces esas preguntas se protestan en proceso. Entonces, ahí cuando protestan las preguntas, pues se le dice, digamos, no conteste o si conteste. Y después examina si la pregunta reúne las características para poder declarar. Y obviamente eso de lo que él ya ha declarado, no sobre cosas que no ha declarado. Sí, por ejemplo, estaban algunas oficinas, mi patrocinado en un momento ha reconocido que él mató a la persona. Porque hay fiscales que se quieren pasar de, mire, ¿cómo fue que usted le disparó a la persona? Objeción, señor, pues, en ningún momento el patrocinado ha aceptado que él le disparó a la persona. Vale. Entonces, se hace otra vez, que sí es verdad que no. En el ejemplo de la lectura de ustedes, sí van a aclarar. ¿Sí? Hablando con un poco el 23 ya con los parciales, ¿verdad? ¿Sí? No sé exactamente cuántos es parcial de nosotros, pero 2 días antes es que tienen que entregar la tarea, subirla a la 10 para que. Sí, ya la otra semana ya la otra semana. Bueno, entonces, estamos acá, que sí, estamos acá. Bien. ¿Bien? ¿Para qué se mueve? No. ¿Quién no tiene rojo? ¿Quién no tiene rojo? ¿Quién no tiene rojo? Pónganse el otro libro. Bueno, miren pues, quiero ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ustedes dos, miren, veo compañeros que están allá. Hasta luego. Con los dos compañeros que están allá, ustedes van a ser uno. Ustedes dos, los que están ahí. Ustedes dos, podrían dos compañeros. Ahí son los datos. Y ustedes tres compañeras mujeres, ustedes van a ser otro. ¿Ok? No, nuestro grupo vamos 3 personas y nos tratamos. Muy bien. ¿Alguien más que le falte una persona a su grupo? ¿No? Nadie. Bueno, entonces se van a ver. Bueno, ya, finalizado el acuerdo de convención, entonces, digan. Bueno, sí, no se preocupe, el jueves no lo que primero es que sí, lo que hacer así formal, porque estamos tomando, no así. Entonces, bueno, acá estamos y esta vamos a aclarar. En la tarea que vamos a hacer, porque van a hacer una audiencia primera declaración, sí la declarar. ¿Sí? Y
Regularmente no declaran, lo más común es que no declaran, pero pues eso se llama defensa material. Si las personas quieren declarar, pues declaran libremente, sin quitarles tiempo, sin limitarles su derecho de defensa. Yo tuve una audiencia donde la persona ejerció su defensa material y habló 5 horas. 5 horas. Imagínense, 5 horas. Y obviamente, el abogado, pues, 5 horas ejecutando su defensa material. Y cuando fue sobre la posibilidad de llegar a lo que es la defensa técnica, otras 5 horas. ¿Sí? Aburrido, ¿no? Las 5 horas. No, hace 5 horas, o sea, ustedes van a hacer más rápido. Entonces, ya después de eso, vuelve a dar el uso de la palabra el juez, porque el juez es el que dirige la audiencia, le vuelve a dar el uso de la palabra al MP, al querellante y a la defensa técnica. ¿Para qué le uso la palabra? Para que argumente sobre la posibilidad de ligarlo o no al proceso. El único que encima es el MP. Pero en esta otra fase o en esta otra momento de la audiencia ya se le da uso de la palabra querellante para que el querellante también argumente sobre la posibilidad o no de ligar al proceso. Y entonces acá, después de que el juez escuchó a todos, resuelve. ¿Qué va a resolver? Si le decreta falta de mérito o autodesconocimiento. ¿Verdad? Es la misma audiencia. Si le decreta falta de mérito, hasta aquí terminó la audiencia, ya no hay nada más. En el ejemplo que ustedes van a hacer, no quiero falta de mérito, creo que lo que voy a hacer. Porque pues aquí es más corto, falta de mérito y se acabó la audiencia. Ya no hay más. Claro que la falta de mérito, ustedes como estudiosos de derecho saben que la falta de mérito no sirve revocablemente el proceso. O sea, la falta de mérito lo que hace es que habilita el Ministerio Público para ir con la investigar. O sea, ahí digamos que van contentos algunos indicados porque se les falta de mérito, para el resto ya hay otros indicios y los vuelven a girar otra orden de atención y otras de estos organismos. Y la gente dice, pero ¿por qué me persiguen penalmente otra vez? Porque la falta de mérito no sirve revocablemente el proceso. Bueno, entonces acá estamos en el planteamiento de autoprocesamiento. Si le dictan autoprocesamiento, entonces el juez le vuelve a dar el uso de la palabra. Pues, a MP, al querellante y a la defensa técnica. ¿Para qué le voy a dar el uso de la palabra acá? Para que argumente sobre la posibilidad o para que discutan las medidas de coerción. Las medidas de coerción se dividen en prisión preventiva y las medidas sustitutivas. La prisión preventiva es cuando mandan al detenido a que vaya a guardar prisión, es lo que termina el proceso. ¿Es una pena anticipada? No. ¿Es un castigo anticipado? No. Cuando se dicta medidas sustitutivas se les impone una caución económica, ¿es una multa? No. Las medidas sustitutivas, la finalidad es guardar, o sea, garantizar la presencia del sindicato en el desarrollo penal y garantizar que la labor investigativa del Ministerio Público no se vaya a afectar. Esas son las funciones de las medidas de coerción. ¿Sí? Que obviamente, si el juez tiene las dudas, que la persona se pueda fugar, que no deban esos periodos procesales, le va a dictar prisión preventiva. Si el juez considera que la persona no se va a jugar y que no va a entorpecer la investigación, que dicta medidas sustitutivas. ¿Dónde están las medidas de coerción? La prisión preventiva está en el artículo 259 y las medidas sustitutivas en el artículo 264. En el artículo 264 nos da un listado de qué delitos no pueden gozar de medidas sustitutivas. Entonces, de los pocos países en el mundo que tenemos jurisdicción oficiosa se le llama la doctrina, o sea, es decir, ese tipo de delitos no pueden ser discutidos de las medidas sustitutivas. Guatemala y México, si no son más otros países que también tienen medidas sustitutivas. Obviamente, hay un montón de pues puede ser que haciendo una integración de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pues se han animado a dar medidas sustitutivas bajo
la discusión de que únicamente deberían ser limitantes, que no se desvanezcan los brutales. No ese catálogo de delitos que aparecen en el artículo 64, pero el criterio del servidor es que dice que no se podemos, ¿verdad? Que buscamos integración de derecho comparado, porque al final de cuentas, mi opinión y mi conceptualización es de que el derecho internacional puede representar siempre cuando no se contra del derecho interno. Y si pues contraviene una norma del derecho interno que dice que no se puede, pues yo no lo aplico. Entonces, si aquí cualquiera de las dos situaciones, ya sea prisión preventiva o medidas sustitutivas, son medidas de coerción y son las que se dicen. Entonces, otra vez el juez le vuelve a dar el uso de la palabra a MP, a querellante, a la defensa técnica. ¿Para qué? Para discutir sobre el plazo de investigación. Eso es muy importante porque tiene relación el plazo de investigación con las medidas sustitutivas. Porque el plazo de investigación puede ser un máximo de 6 meses. Si la persona tiene medidas sustitutivas, o de 3 meses, si tiene prisión preventiva. Entonces se fija ese plazo para entrega del acto conclusivo. El acto conclusivo es el documento final de la investigación del Ministerio Público, donde se dice que ya sea que se apertura el juicio, que se sobresea una clausura provisional, un criterio de oportunidad o cualquier otra medida desjudicializadora. Entonces, si la persona tiene prisión preventiva, el plazo máximo va a ser 3 meses. Si está usando las medidas sustitutivas, pues el plazo máximo va a ser de 6 meses. Eso no significa que necesariamente pues, se eviten los plazos así, los 3 meses porque está definido, o 6 meses porque está medido. Usualmente el Ministerio Público pide los máximos porque es el plazo que tiene que investigar. Entonces, eso es bien complicado porque el Ministerio Público, a partir de este momento que se dicta el autoprocesamiento, hasta que se fija el día y hora de entrega el acto conclusivo, solo en ese periodo puede investigar. Si fuera ese periodo realiza alguna diligencia de investigación, no la puede incorporar en la conclusión. Eso significa que el Ministerio Público no está facultado, no está habilitado, y cualquier medio de investigación que sea fuera de ese periodo de investigación, no lo puede usar. Entonces, sí tiene una limitante del Ministerio Público porque finalmente solo tiene 3 meses o 6 meses para poder hacer una investigación. Hay algunas audiencias, ustedes habrán visto en la tele, han visto en los medios que, miren, 5 años después se lleva la audiencia para investigar. El Ministerio Público no tuvo 5 años para investigar, mentira. Solo tuvo 3 o 6 meses. Porque el acto de conclusión tiene fecha de entrega. Si no se presenta el acto de conclusión, en esa fecha se emplaza el Ministerio Público. Y ni siquiera se puede instituir el fiscal si no presenta el acto de conclusión. Y con el agravante de que ningún medio de investigación, ningún medio puede ser diligenciado después del acto conclusivo. ¿Sí? Y aquí es donde ya finaliza la audiencia. ¿Vos? ¿Está bien? ¿Todo bueno? ¿Sí? ¿Todo bueno? A ver, vamos a practicar estos. Por lo tanto, quiero todos los casos. Todos los casos. Todos los casos. Entonces, el fiscal, ¿cuál es? Dios. Cuando yo le uso la palabra para crear la imputación, y otro voluntario, o voluntario. A ver, alguien valiente. Pase, usted va a ayudar en la entrega. Pase por acá.
Yo voy a hacer el juez, usted decía que yo iba a hacer el juez, yo voy a hacer la técnica, fiscal. Sean todos muy buenas tardes, siendo las 8:15 concluidos en las sesiones de Cupa, que por la primera carpeta en la copia y solamente la de Guatemala, dentro de la carpeta 2025-2025, estamos volviendo a llevar a cabo audiencia de primera declaración para la primera declaración pública del compañero Marcelo Rodríguez. Oye, pues estamos en la presencia de la persona que tenemos por parte del Ministerio Público, está en la auxiliar fiscal Diego Portillo. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, comparece el comunicado Walter Rodríguez. Walter Rodríguez, ¿quién viene auxiliado por la abogada? Blanca González. Blanca González. Cuando está entonces la presentación de la comisión explicado lo que es la próxima audiencia, le explico cómo va a hacer que la próxima audiencia, que tengo en usted, ya que lo que es lo que tenemos acá reunión para poder recuperar a usted. Vamos a escuchar el Ministerio Público le hará saber cuál es el tipo de tuya, posteriormente el Ministerio Público la única que dice cómo considerar que debe ser el órgano de comunicación, cómo considerar que se da en la demostración, pero se puede argumentar el Ministerio Público, después se tenga principalmente porque el Ministerio Público se dará vos de la presunción de inocencia, el derecho que se le hace el público lugar del Ministerio Público, usted no va a poner, pero ahora Blanca González ha manifestado ser ella su abogada de confianza. Le pregunto si eso deseo que haga así. Sí, así es. Muy bien. En el momento de la verdad que sea declarar, para hacerlo más libremente, no vamos a entrar como nos utilizamos por los permítanme. Vamos. No. ¿Me escucha, maestro, o no? Sí, no. Muy bien. Bueno. Vamos a ver la presentación de inocencia que el juez competente será saber el modo, tiempo, lugar, derecho, tercero, atribuir y contar con un abogado de confianza, por lo cual está presente el abogado. El abogado quien ha manifestado ese abogado de confianza. Le pregunto si es abogado de confianza. Sí, así es. En algún momento también se le preguntará si desea declarar, si lo desea hacer, lo puede hacer libremente, si no desea con el proceso utilizado o en contra. Básicamente son principales derechos que asisten. En este momento le voy a requerir información personal, para lo cual vamos a hacer con la verdad y me conteste lo siguiente. Su nombre completo. Walter Francisco Rodríguez Santos. ¿Tiene algún apodo o sobrenombre? No. ¿Cuál es su estado civil? Soltero. ¿Cuántos años tiene? 21. ¿Y qué fecha nació? 2004. Completa la fecha, por favor. 28 de diciembre de 2004. ¿En dónde nació? En la ciudad de Guatemala. ¿A qué se dedica usted? Actualmente soy estudiante. ¿Dónde estudia? ¿Qué estudia? Estudio Ciencias Políticas y Sociales en la Universidad de San Carlos de Guatemala. ¿Dónde reside actualmente? ¿Sobre qué está? Quinta calle de la Capital Cuyú, zona 7. Bien, ¿hay un pequeño económicamente de usted? No, ¿Tiene hijos, esposa? no. Muy bien. En algún momento va a haber que poner atención, en algún momento el Ministerio Público le hará saber cuál es el hecho que se puede, para el cual entonces el Ministerio Público está en el uso de la palabra y puede hacer la imputación al sindicato. Buenas tardes, señoría. En base al artículo 82 del Código Procesal Penal, el Ministerio Público realizará la imputación respectiva al señor Walter Santos en relación al delito de uso de documentos falsificados y contravención de medidas sanitarias. El Ministerio Público le imputa a usted, señor Walter Santos, el día 16 de noviembre del 2022, aproximadamente a las 15 horas y 50 minutos, en el puesto de control interinstitucional ubicado en el kilómetro 264.7 de la ruta que conduce al municipio de Río Dulce del departamento de Izabal, cuando los agentes de Policía Nacional Civil de la Dirección de Puertos, Aeropuertos y Puestos Fronterizos y PAPROS, asignados al puesto fronterizo antes identificado,
marcan el acto al vehículo tipo camión identificado con las placas de circulación 736B-WC, vehículo que usted, señor Walter Santos, conducía, por lo que al momento de realizar el sistema preliminar del vehículo, antes identificado por parte de los agentes de la Policía Nacional Civil y técnicos de Superintendencia de Administración Tributaria, se percataron que usted trasladaba y transportaba mercancía consistente en bultos que en su interior presuntamente contenía maíz, por lo que se le consultó si contaba con los documentos aduaneros que acreditaban la importación legítima del territorio nacional de la mercancía transportada por usted, señor Walter Santos, o documentos que acreditan la propiedad de la mercancía, tales como facturas comerciales. En tal sentido, usted, señor Walter Santos, manifestó y presentó a los agentes de la policía y técnicos de Superintendencia de Administración Tributaria la supuesta autorización sanitaria de transporte identificada con el número 87367 y la Carta de Consejos Comunitarios de Desarrollo Urbano y Rural, COCODE, por lo que se procedió a realizar consultas a las autoridades del Ministerio de Agricultura y Ganadería y Alimentación sobre la validez de la licencia de la autorización sanitaria de transporte identificada con el número 87367, presentada por usted, señor Walter Santos, indicando el Ministerio antes mencionado que dentro de su registro no contaba con información de la autorización sanitaria antes referida, presumiéndose que dicho documento es falso. Asimismo, como consecuencia de la utilización de dicho documento presuntamente falso, usted, señor Walter Santos, infringió las normas reguladas para impedir el ingreso de una plaga vegetal de epidemia o fito. Esto con base a lo que regula el Acuerdo Gubernativo 72-2003 y el Acuerdo Gubernativo 969-99, en el cual se establece el procedimiento de importación, transporte y manipulación de alimentos no procesados de origen vegetal de alto riesgo, tales como el maíz blanco que usted transportaba. En tal sentido, se coordinó el traslado de su persona y del vehículo que usted conducía, señor Walter Santos, en pertinencia en conjunto con los agentes de la Policía Nacional Civil a la aduana de Santo Tomás de Castilla del municipio de Santiago. A ver, para que pongamos atención, ¿qué hizo Walter? ¿Qué hizo con eso? ¿A qué pasó? ¿Qué hizo con eso? ¿Qué hizo con eso? ¿Cuál? Falsedad ideológica. Uso de documentos falsificados, porque aparte de la falsedad ideológica, lo que pasa es que él presenta un documento que es falso, pero no se sabe si él lo falsificó o no. ¿Sí? O sea, cuando alguien se presume que falsificó el documento, tiene su cuadro, se llama falsedad ideológica. En este caso, él importa un documento que presuntamente es falso, pero no se está seguro si es lo falsificó. Pero las penas son las mismas que el falsedad ideológica. Bueno, y ¿cuál es otro delito? Violenta, ¿no es ¿cuál era el otro delito? No sé si porcentaje. Violación a las normas sanitarias. Digamos que ya terminó, porque aquí la intimación sigue, pero digamos que ya terminó. Entonces viene el Ministerio Público, por lo cual, señor juez, cuando se considera que cometió los delitos tal, para lo cual tenemos los siguientes medios de convicción. Y comienza a detallar los medios de convicción que tienen. El documento como tal, los infractores, el vehículo donde se encontraba, acta de decisión popular, todos los medios de convicción que tienen, porque esos medios de convicción son los que le van a servir al juez para comenzar de que lo diga el proceso. Pero acá todavía no pide que lo diga el proceso. Acá solo le hace saber cuál es el hecho que se atribuye, modo, tiempo, lugar. ¿La Juan de los hechos que le han narrado por el Ministerio Público? Sí, así es. ¿Eso lo sabe verdad? No. Oye, claro, pues. Acá como la declaración material, como les repito, es sagrada. O sea, alguien puede decir lo que quiera,
Yo no fui. Lo que pasa es que los policías me pidieron dinero, yo no les quise dar. Los policías, el policía era el novio de mi hermana y como se dejaron, me llevan mal. O sea, cualquier cosa. Que el bueno de la vecina no sea mentiroso, porque ahí vienen unas defensas materiales que obviamente no están mintiendo. Y hay gente que sí declara la verdad. O sea, yo también tuve algunas declaraciones donde decía, mira, yo sí tiré a ese vato, pero no le di. O sea, yo sí le disparé, que le disparó, el que le dio a mi compadre. No agarrar a mi compadre, lo agarró. Pero obviamente, si todo puede declarar, entonces, declara libremente. Muy buenas noches, señor juez. En mi declaración, yo afirmo que los papeles son 100% originales, ya que yo fui al Ministerio de Ganadería y al cual fui a tramitar los papeles correspondientes para hacer dicha transportación de maíz, el cual yo solo cumplía con mi trabajo y desconozco si el documento es verídico o no, ya que yo fui al MAGA y el mismo MAGA en la misma institución me la entregó a mí. Entonces desconozco si es válido o no, pero según mi criterio sí debería de ser válido, ya que yo fui personalmente a tramitarlo, ¿verdad? Entonces no desconozco eso verdaderamente. Pero también quiero declarar que los policías me pidieron efectivo, cual yo no quise dar, entonces me amenazaron con llevarme a juicio. Entonces quiero que eso quede mi declaración. Gracias. Muchas gracias. Ministerio Público de interrogatorio. Sí, ya puede ser interrogatorio. Cuénteme, ¿qué fecha puede ser el trámite que acaba de manifestar usted que lo hizo el MAGA? Fue el 5 de enero de 2026. Muchas gracias. ¿A qué oficina se personó usted para hacer el trámite? ¿Viste la fecha? Un abogado particular me guió para hacer el trámite, el cual solo me indicó en dónde se encontraba la oficina, el cual lo entré. Muchas gracias. ¿Nos puede decir el nombre de ese abogado que le asesoró para hacer el trámite? Pepito Juan Pedro Rosales. ¿Dónde tiene su oficina el abogado para a todos los ministerios que están contando? Ahora que eso no es ver si él no fue el que falsificó todo. ¿Todo tiene la oficina del abogado? Según tengo entendido, la tiene en zona 1. ¿Usted cómo lo buscó? ¿Cómo se...? Vía internet. Bien. Entonces, él fue que le dio los documentos falsificados a usted. Desconozco de antemano. Su abogado está durmiendo porque ahí tuvo que haber afectado. La oficina nunca ha aceptado, nunca ha reconocido que los documentos están falsificados. Bueno. ¿Después de tiempo tiene información? ¿Sí o no? Sí. Ay, interruptor. Ya. Ay, pregúnteme. ¿Se pueden verificar los documentos y los permisos que tramitaron? Sí, así es. ¿Se puede solicitar la reseña de los abogados que debieron contestar? Actualmente no sé si aún cuento con la localización del abogado que me tramitó los papeles, pero yo declaro que sí se podría, por la misma vía con la cual yo lo contacté. Bueno, muchas gracias. Defensa técnica, don Walter, le voy a pedir nuevamente que ponga atención. En este momento el Ministerio Público va a comentar sobre la posibilidad de una obligación. Eso es la noticia.
En el presente caso, el Ministerio Público actúa a través de la suscrita y momento de realizar el análisis respectivo de los elementos de investigación que conciernen el presente proceso. ¿Cree que existen elementos de comisión suficientes para ligar al proceso al señor Walter Santos en calidad de autor? Puesto que, como se puede analizar de los elementos de comisión anteriormente identificados, mismos que fueron puestos a la vista del honorable juez, la acción típica, antijurídica y culpable que presuntamente realizó Walter Santos, la realizó con pleno dominio del derecho, puesto que interno al territorio nacional, mercancía consistente en maíz, incumpliendo con las normas que regulan el procedimiento de importación, transporte y manipulación de alimentos no procesados de origen vegetal de alto riesgo, tales como el maíz blanco que se encontró transportando en el vehículo que el señor Walter Santos conducía. Esto según consta en los documentos del lugar de los hechos en el fue interceptado con la mercancía presuntamente de la Policía Nacional Civil. El aforo, informe faccionado por el Ministerio de Alimentación, Ganadería y Minas respecto a la inexistencia de la licencia sanitaria de transporte y las declaraciones testimoniales de los agentes de la Policía Nacional Civil, en la que manifiestan el tiempo, modo y lugar de los hechos. Pues con los elementos recabados por el Ministerio Público se logró determinar de manera preliminar que con el objeto de evadir los controles aduaneros, el pago de los tributos y medidas sanitarias que nuestro ordenamiento jurídico establece, el señor Walter Santos presentó al momento que se realizó el acto en el PCI, presentó una autorización sanitaria de transporte presuntamente falsificada. Esto se puede determinar de manera presunta porque al momento de solicitar información vía oficial al Ministerio de Alimentación, Ganadería y Minas respecto al registro y autenticidad de dicho documento, el Ministerio anteriormente mencionado establece que el documento presentado por Walter Santos no aparece en los registros de dicho ministerio, estableciendo así que se desconoce su origen. Este elemento de comisión es el de vital importancia, toda vez que la autorización sanitaria de transporte utilizada y publicada por Walter Santos carece de presunta de autenticidad y legalidad. Derivado de esto, Walter Santos incluyó las normas reguladas para impedir el ingreso de una plaga vegetal, epidemia o fitología. Esto con base a lo que se regula en el Acuerdo Gubernativo 72-2013 y Acuerdo Gubernativo 969-99, establecidos en dichos cuerpos normativos el procedimiento de importación, transporte y manipulación de alimentos no procesados de origen vegetal de alto riesgo, tales como el maíz blanco, así como no presentar documentación con la que acredita la internación al territorio nacional de las mercancías transportadas o documentos de soporte que acreditan la legitimidad y propiedad de las mercancías. Presuntamente el señor Walter Santos no realizó el pago de los impuestos respectivos para la internación de dichas mercancías, ingresando el mismo dichas mercancías de forma clandestina, no cancelando el impuesto respectivo para la internación de las mercancías antes mencionadas. Esto según establece el aforo realizado por la autoridad aduanera, en el cual se puede observar que la mercancía transportada por el vehículo conducido por el señor Walter Santos tiene un valor en la aduana de 200,000 quetzales, lo que genera un concepto de IVA del 10%, el concepto de ahí un monto. Viene acá. De pie que se justifique. De lo cual solicito que se emita autorreconocimiento por la posible ejecución del proyecto. Con base al anterior, solicito que sea emitido autorreconocimiento por la posible ejecución del proyecto. Por los delitos de uso de documentos regulados en el artículo 325 y el delito de contravención de medidas sanitarias regulados en el artículo 305, ambos del Código Penal, y el delito de contrabando aduanero regulado en el artículo 3 de la Ley contra la defraudación y contrabando aduanero.
Ok, defensa técnica, ¿tienes una palabra? Ok, María. Igual. Mi representado. Bien. Mi representado cuenta con los permisos y las autorizaciones correspondientes gestionados en el Ministerio Olmara, en la dirección correspondiente, se les fueron entregados, se tiene la papelería completa, los recibos de los trámites y solicito la verificación también de los mismos documentos, ya que no les fueron verificados por las personas que lo detuvieron. Entonces solicito la verificación correspondiente también dentro de las direcciones y oficinas en las que las personas lo emitieron. También cuenta con un usuario en línea donde se cuenta con el registro del permiso solicitado. Bien. Podría agregar, aunado a eso, señor juez, dentro de los medios de comunicación, pues no se ha determinado que el documento que aduce el entrevistado que es falso, y el entrevistado lo haya justificado. De hecho, él en su defensa material, usted lo escuchó, vio a voz, de forma espontánea, antes de saber que realizó el trámite en la oficina del Ministerio de Agricultura, de Ganadería y Alimentación. Señor juez, no es responsabilidad del patrocinado que el registro aparezca en la oficina del Estado. Esa es responsabilidad del ente estatal. Puede correr un error, no incluir la autorización que le acaban de dar. Eso no quiere decir que sea falso. Lo que quiere decir es que hay negligencia en esa oficina para llevar el registro de mi patrocinado. Él no hizo nada. El maíz lo compró, tiene la factura, es maíz nacional, no es maíz de contrabando. Obviamente, como él ha manifestado en su defensa material, los agentes capturados le piden dinero a cambio de no asignar y anuncian que ese documento es falso, pero en ningún momento se ha demostrado que ese documento sea falso. Él es un comerciante que se gana la vida día a día trabajando con el negocio del maíz y no se va a meter a estar falsificando documentos porque sabe que usted puede perder el camión por institución. Ante eso y esa falta de certeza, mi petición es que se evita la falta de mérito en beneficio de mi patrocinado. Muchas gracias. Hasta yo me la creí. Bueno, entonces, ¿qué toca ahora? ¿Qué toca? No. Es lo que toca en este momento, pero puedes decir si lo liga o no lo liga. Muy bien, hemos escuchado entonces el Ministerio Público, hemos escuchado a la defensa técnica y tenemos a la lista los medios de convicción. Dentro de la presente causa, el ente investigador a Don Walter le ha intimado los hechos particularmente porque la guía con la que transportará el maíz aduce el ente investigador que es falso. Esto porque, pues, de la investigación que realiza el Ministerio Público y hacer la consulta, los agentes captores, el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, pues les manifiestan que el documento no tiene registro, es decir, ese documento no está tramitado, según el Ministerio Público, en esa entidad estatal, por lo cual hace presuntivo de que el maíz que transportado a Don Walter, pues es maíz de contrabando. Y considerando también que el contrabando de aduanero es un delito de tracto nocivo, es decir, que no se da únicamente en las fronteras, sino hasta en el lugar donde está peleada la persona, y que no tienen los documentos de haber pagado los impuestos correspondientes a este producto que está importando, y tampoco cuenta con las autorizaciones fitosanitarias para garantizar que el maíz que trae pues es un maíz de consumo para personas. Ante estas circunstancias, no le realiza los medios de comunicación, podemos considerar lo siguiente: primero, considerar que esta audiencia no es una audiencia para determinar culpabilidad de inocencia, es una audiencia de probabilidad, es que tenemos que determinar probabilidad que los cuatro hayan participado en los hechos que narra el Ministerio Público, probabilidad que estos hechos hayan sucedido y probabilidad que las acciones o omisiones que hayan cometido los partes sean motivos de delito. No, si se conforman estas probabilidades, se emite otro procedimiento, que hace contrario se declara. Considerar que el hecho que ha narrado el Ministerio Público ha sucedido con base en los medios de confirmación, podemos tener ese presuntivo o esa probabilidad de que haya sucedido estos hechos. ¿Por qué? Porque está aquí las procedimientos que actores que bajo su propia responsabilidad pues han manifestado esos hechos por parte del Ministerio Público. Y si bien es cierto, en esa materia no va a quedar mencionado que pues,
posiblemente es por un juez que no se prestó él, pues es un extremo que el Ministerio Público deberá investigar para determinar si estos hechos o estas situaciones pues son ciertas o no. Sin embargo, pues teniendo esta declaración de confianza, pues tenemos esa probabilidad que este hecho haya sucedido. Que los guardas haya participado, pues es precisamente por esa declaración de los identificadores que lo logran individualizar con la persona que venía conduciendo el maíz, el maíz, y que no tenía el permiso correspondiente, que si bien es cierto, existe esa probabilidad que el documento será falsificado, este extremo únicamente podrá ser comprobado con la investigación que va a realizar el Ministerio Público. En ese orden de ideas, entonces considera que existe la probabilidad que el hecho que ha narrado sucedido, que existe la probabilidad que lo van a traer participado en los hechos y que existe esa probabilidad entonces que haya realizado acciones o funciones que puedan ser justificadas allí. Considerando entonces el jugador que existe la probabilidad que haya realizado, que haya tenido dominio del hecho para la comisión del delito de uso de documentos falsificados para el artículo 125 del Código Penal, también el delito de compra, la nueva dominio, el artículo, bueno, y la posible condición del delito de violaciones a las normas sanitarias. Para eso que se indica un procedimiento por la posible cumplida de derechos civiles o más de los que establecen los artículos 12, 13, 14, 16, 83, 84 del Código Política Nacional, del 1 del 18, 82 y 320 del Código Penal, cada modificados por el Código Penal y 169 del Código Penal. Pero parte que creo que puedan hacer en este momento se va a discutir sobre la probabilidad de las medidas de coerción. En este grupo estamos a probar. El jugador, esa representación habiendo escuchado lo solicitado por la defensa técnica del sindicato, no se opone a que se le otorgue medidas sustitutivas de la prisión preventiva al hoy indicado, toda vez que al criterio de esa representación se logró desvanecer por parte de hoy indicado los peligros de fuga y peligro de obstaculización para la divulgación de la verdad, solicitando así que se otorguen los 6 meses para que la causa. ¿Defensa técnica, entonces la palabra? ¿Cómo se balancean los peligros procesales? Los peligros procesales es peligro de fuga y el peligro procesal. ¿Cómo se balancean los peligros de fuga? Probablemente le presentan a uno recurrentivo de energía eléctrica porque para determinar que es una residencia habitual. Si tiene familia, le presentan certificados de tiempo para decir que tiene el papá. ¿Por qué eso? Porque uno está, o sea, para que una persona tenga la cuestión para no se va a jugar, tiene que tener algo que lo haga al lugar. Residencia habitual, trabajo, familia, caso de no trabajo, estudie. Pero como dice, yo estudio, pero si no lo voy a acreditar que estoy inscrito en una universidad, no estudia. ¿Qué lo va a trabajar? Nada, no puede jugar el lugar que quiera, ¿verdad? No tiene trabajo, no tiene casa, o sea, tiene como ¿cómo se llama? Tiene el domicilio del vagabundo, no sé, donde agarra la noche ahí. Esas personas no son aptas para que se les dicte inmediatamente. Es un precio por guardar. Y el otro es el obstáculo a la persecución penal. O sea, ¿cómo puede obstaculizar a alguien? Mire, señor juez, no se logra desvanecer el periodo de la obligación de la investigación porque él conoce a la víctima, porque él trabaja en el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Bueno, ahí es argumentativo, ¿verdad? Entonces, con la mínima sospecha que tenga que no va a conocer la investigación, no le dan investigación. Y ahora que hay delitos que aparecen en el artículo 274 que no puede ser usar entonces, habíamos escuchado defensa técnica, Ministerio Público, consideramos entonces que se dan por los domicilios de los servicios de situación como el peligro de fuga. Con base a ello, entonces se necesita como medida oportuna, medidas siguientes. Arresto domiciliario en su propio domicilio de residencia, la obligación de presentarse los primeros 3 días de cada mes al control biométrico del Ministerio Público, la previsión de salir del país en obtención de este otro nacional y la imposición de una caución de 100.000 pesos.
dando 24 horas para que tenga la lana o una persona que acaba de comprarlo, se estará ordenando su ingreso al centro operativo para la transferencia. ¿Ha entendido la mesa que se le ha decretado a favor? Sí, el comprometo, el cumplimiento de esas medidas, el comprometo. Queda claro que en caso de no cumplir las medidas decretadas, se podría provocar el beneficio y se quedaría por orden de expresión de libertad. Queda claro. Muy bien. Quedan visitados implicados por constituciones y institucionales de la transparencia. ¿Ahora sí lo tengo ahora? Sí, gracias, presidente. Bueno, esta pausa para ver el constitucional y consecuencia de la presentación del acto conclusivo, así como se otorga la siguiente medida de disposición a los diputados. El arresto domiciliario del propio municipio. Bueno, pues, el hecho de que va a solicitar en virtud de esta cosa que pide el plazo de 6 meses, y eso por eso no puede. El hecho de que no tiene diligencias que practicar, entregas es ir al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Alimentación a verificar la veracidad o no del documento que hay. Es decir, hay que hacer comparativos, hay que enviar el documento al Instituto Nacional de Transparencia para que practiquen también las pruebas y las preguntas correspondientes para determinar la firma, sello y demás datos de identificación del documento que se presume falso. Esta situación pues consideramos que es una potencial para realizar las diligencias que tenemos pendientes y alcanzar más conclusión. ¿Es verdad que te gusta hablar? Estamos de acuerdo que se realicen las investigaciones correspondientes en el plazo indicado para que se demuestre el momento de usualmente la defensa técnica va a pedir porque tenemos tiempo de realizar el recurso, más probable que no logre realizar una investigación buena y es probable entonces que su dato conclusivo sea la mano y es probable entonces que se les obedecen. Bien, ahí he escuchado al Ministerio Público de Defensa Técnica y teniendo plazo de 6 meses, porque no puede ser virtud de la diligencia que el Ministerio Público tiene que realizar. Se llevan entonces 6 meses de actividad, ¿cómo que se fija con plazo de investigación 6 meses señalando entrega al acto conclusivo. 10. El día 9 de agosto del año 2026. Y la realización de la audiencia en etapa intermedia, según el artículo 82, dice que la audiencia en etapa intermedia tiene que ser un plazo que se puede entregar al acto conclusivo no menor a 10 días y no mayor a 15. Entonces hay que fijar un plazo entre 10 y 15 días. Entonces se señala día de entrega al acto conclusivo y se señala día y hora para la realización de la audiencia en etapa intermedia. Digamos que va a ser el 22 de agosto del año 2026 a las 10 horas en la sede de profesional, para la cual ya don Juan, que ha citado el conjunto, no vengo, si no puede justificar su comparecencia, podría decretarse la prevenida y se quedaría sobre la prisión. ¿Me queda claro? Muy bien. Material por la resolución de la Cámara de Derechos Humanos, 204 de la Constitución Política de la República Formada, de 1920 del Código Procesal Penal, hemos citado todos en el artículo 160 y 169 del Código. Finalizamos el mismo medio el mismo derecho de inicio, que es la 18 horas como 46 minutos. Bueno, dos. Un montón. ¿Qué tipo de yo creo? Me quiere terminar en algo. Una duda de interpretación que se llama que cómo se evita autoprocesamiento o que hace que el juez evite un autoprocesamiento cuando en este caso hipotético las dudas favorecidas, digamos, a lo que el invitado le dijo, que era la diligencia del abogado,
Obviamente es que no es lo que diga el sindicato, porque el sindicato nunca es difícil, el que un sindicato diga si yo lo hice, yo califiqué el documento, yo me dio pereza ir a la Armada, es difícil. Entonces no es lo que el sindicato diga, porque la mayoría del sindicato dice que yo no hice nada. Entonces porque somos los enemigos de convicción. Entonces, obviamente todo existen probabilidades, o sea, hay probabilidades, hay probabilidades que el hecho que se está juzgando, pues sí, el compañero, lo que dijo antes, haya sido cierto. O sea, bien, es un poco más problemas. ¿Algunos de ustedes han ido a tramitar una tarjeta de salud? Para algunos trabajos tienen tarjeta de salud. Pero existe un gran problema, que si ustedes se pasan mejor finanzas de tramitadores, que dicen, aquí me va a dar una tarjeta de salud, eso pasa, ¿verdad? Pero no es culpa de la persona que hace el trámite. Sí, porque obviamente uno fue a un centro de salud, uno fue a un hospital público a hacer el trámite. Y lo que le sale más barato, o más barato, es ir a que le den un documento falso. Entonces, pues, lo que motiva son los medios de convicción. Obviamente, siempre hay dudas, pero para eso es el proceso penal, para resolver esas dudas, para disipar esas dudas. Porque en esta audiencia siempre existe la presunción de inocencia, no estamos diciendo que guarde con el delito, existe la probabilidad que los hechos que han dado porque han sucedido, existe la probabilidad que guarde haya participado, y existe la probabilidad que haya realizado acciones que sean la comisión de muchos punibles, que son los delitos de los que pero son probabilidades, no estamos diciendo que fue. Y por lo mismo, obviamente, el problema sería si lo mandamos preso, pues, si lo mandamos privado de libertad, porque ya estaría él cumpliendo una pena y después usamos una pena anticipada por la más, y después se va a sobreseer el tiempo que estuvo detenido, nadie se lo va a responder. Pero a veces, yo tengo una duda en cuanto a la decisión que toma el juez, ¿él previamente ve el expediente o en la vida real? en la vida real no. O sea, todo lo que escucha ahí en la audiencia, lo ideal, que va a ser tome la decisión. Claro, lo ideal es eso. ¿Por qué? Porque si usted lee el expediente, usted va a contar, ¿verdad? Mejor escucha y ve y la atención no es tiempo. Perdón, me quisiera comentar pero en este caso, si el abogado hubiera solicitado la falta de mérito, yo creo que igual durante la falta de mérito también se procede una investigación. Entonces, sí se podría haber solicitado la falta de mérito. El abogado, cuando la idea es le pedir la falta de mérito. Es así. Obviamente, usted como defensa técnica, su papel es defender a dos personas muy diferentes en esta vida, al médico y al médico y al abogado, al médico y al abogado. ¿Por qué? Porque mira, usted al abogado dice sí lo hice, no lo hice, y entonces ya el abogado dice, yo voy a responder bien. O, por ejemplo, el proceso donde lo intiman y el público quiere que se está procesando por asesinato. Pero el sindicato ya le dijo, mira, yo se lo maté, pero yo no hubo premeditación, no hubo alevosía, no hubo ventaja, yo no te quiero ayudar, ¿cómo? No sé. Se me subió bueno, homicidio no estamos entonces esa ya es la labor de la defensa, ver cómo le va atenuando el delito que cometió, porque esta parte complicada de esta solución, ¿no? Entonces, y la parte complicada del derecho penal, por eso muchos no les gusta el derecho penal porque vemos que pues, en el mundo de delincuentes, a defender delincuentes. Pero no lo vemos como delincuentes, vemos como clientes, como personas que tienen derechos y ustedes son garantes de esos derechos, que esa es la labor de defender los derechos. Entonces, hay posturas muy también la profesión es malvista, porque dice, ¿cómo va a ser un abogado defendiendo a esa asesina? En esa asesina, usted es un cliente y usted alguien puede sanar para su cliente. Pero no es que debemos de ser madero. Es como abogado, vamos a buscar las mejores condiciones, porque tiene derechos, y esos derechos hay que pues, ver cómo
buscan y encuentran el mejor escenario original. ¿Sí? Entonces, en el caso hipotético, sí, o sea, la defensa pide mantener casi siempre. Otras veces, yo le diría que contara con una mano, que yo he escuchado que la defensa me ayuda porque es el Ministerio Público. A decirle que abogado, usted viene a defender, o sea, defensa a los patrocinados, pero también son abogados que como digamos, si se decreta la falta de ejemplo, dice por el proceso, pero sigue el proceso, sigue cobrando. Entonces, también son abogados que no tienen mucha ética, todo. Entonces, sí, cobra la audiencia, igual sigue creciendo, le cobra la audiencia, y sí. Bueno, yo pero no se puede primero, si hay plan, si no, pues. Hay que